Bueno, buenas tardes, bona tarda a tothom. Bueno, a ver, soy de Sociedad Civil Catalana y estoy en la territorial de la agrupación que ahora le llaman de Barcelona como vocal de cultura. Hemos pensado, os doy las gracias de estar aquí, también a Sociedad Civil Catalana por habernos acogido como siempre en este local. Y también estamos en este espacio, que yo le llamo espacio de libertad, porque cada uno puede decir lo que le parezca sin molestar. Y también, pues también el agradecimiento a nuestro colaborador, a Pedro, que ya conocéis. Y bueno, pues aquí vamos a estar un rato que nos va a hablar hoy Pedro. Lo conocéis, Pedro Rueda Ramírez, para que no lo desconozca. Yo cuando nosotros, la territorial, le propuso esta conferencia, precisamente porque mañana es el Día Mundial de la Escritura, pues le pareció muy bien. Yo dije, ya la tendrás ya segura en la carpeta que tiene todo preparado. Pues no, esta la ha preparado para nosotros, con lo cual es una primicia, como hizo con la de Cervantes, que viaja, los ejemplares que viajaron al Nuevo Mundo, que también estrenó aquí. Ya llevamos dos príncipes, le diríamos nosotros, principales ya aquí. Pues bueno, él es un profesor de la escuela de bibliotecarios, por no decir semejante tal y tal y tal, porque ahí la informática sale más que los libros y a mí, bueno, pues bueno, para que nos entendamos, sería la facultad de bibliotecarios, para entendernos. Pero no es que solo sea un profesor que también tiene, bueno, es lo de bibliotecas, todo ese, de las colecciones patrimoniales y todo eso, pero además es también doctor en historia, que casa muy bien con esto de ser bibliotecario, porque se sitúa muy bien todos los periodos y las bibliotecas y todo esto. Tiene muchísimos libros publicados esto, va a congresos internacionales, o sea, tenemos aquí un colaborador muy preparado, un bibliotecario que lo apreciamos mucho porque además él, cuando viene aquí, dice que se siente muy a gusto, con lo cual, pues todos estamos contentos. Como digo, tiene muchos libros publicados, tiene también artículos de revista, tanto ha dado conferencias y ha estado en congresos, tanto aquí como en el extranjero. Lo conoce muchísima gente, profesores. Yo leí una vez unos halagos de él a un profesor francés que había coincidido con él. Y bueno, tiene un currículum que podríamos estar aquí media hora hablando, Pedro, ya lo pasamos para antes. Bueno, a ver, lo dejaremos aquí e iremos a lo que vamos, a la conferencia, que creo que será muy interesante. También antes de empezar os hago una observación. Cuando Pedro termine, entraremos en un coloquio, pero un poco rápido, 2 o 3 preguntas. Como él explica tan claro y tan didáctico, no creo que tengáis ningún problema. Bueno, pero si alguien tiene una pregunta o sobre una cosa concreta, la podrá hacer. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos después una sorpresa y os la anunciaré después. O sea, no os vayáis con prisas, quedaos sentados hasta que os diga lo que hay. Tienes la palabra, Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias primero por la invitación, por aquellos que ya nos conocíamos, por volvernos a ver, por encontrarnos otra vez. A Carmen por la invitación y yo espero también la sorpresa. Yo la verdad es que intentaré cubrir las expectativas que tiene Carmen, pero es un diálogo en cierto modo con la letra y los tipos móviles, que es uno de los temas de historia del libro que a mí me interesaba. Yo os plantearé un recorrido, es más visual, hacia una problemática que creo que es común, que es quiénes somos desde el punto de vista del reconocimiento de nuestra relación con el mundo del libro. Normalmente nos centramos mucho en la problemática de la lectura. Hoy yo voy a hablar más de los tipos. Sobre un poquito la voz, por si Ay, acaso. perdón, sí. Sobre un poquito porque los de atrás no sé cómo lo tendrán. Voy, por si acaso, ¿eh?
Me iré animando, iré Bien, subiendo la ya. voz. Si no, me lo decís. Es que está acostumbrado a jóvenes y aquí somos mayores y los oídos ya están un poco más dificultosos. Yo creo que están más atentos que mis alumnos. Más atentos sí, También te pero lo el digo. oído es el oído, es verdad. Lo que voy a hacer es un recorrido muy sencillo y es, todos somos escritores, calígrafos, somos homo caligraphicus, queramos o no somos homo typographicus, vivimos en la etapa y en la era de la imprenta y muchos de nosotros ahora somos homo mobilis, porque estamos todo el día en una tablet o en un soporte, digamos, digital. El último homo mobilis no sabemos qué hará ni cómo será. Os digo que veo a mis alumnos y su interrelación con las nuevas tecnologías, pero no sabemos el impacto que tiene la aplicación, digamos, móvil de la lectura. Estamos todavía intentando entender cómo nos cambia la lectoescritura con los nuevos medios digitales. Yo voy a hablar del Homo caligraphicus y el Homo typographicus, pero está todo relacionado porque en el fondo nuestra relación con las pantallas sigue dependiendo del texto. En un primer momento hemos transferido lo que era analógico a lo digital, pero seguimos siendo consumidores de texto. Pero sí que es verdad que nuestra relación con el objeto ha cambiado y también con los tipos, la manera como nos relacionamos. Pero curiosamente en los primeros ensayos de diseño de tipos digitales, lo que hubo fue una transferencia de lo que eran los tipos tipográficos que se van transfiriendo a las nuevas pantallas, pero todavía está por desarrollarse las tipografías propias de este nuevo mundo digital. Lo que no haré de una manera detallada es ninguna queja sobre la llegada de la literatura digital o sobre los medios digitales. Ha llegado para quedarse, todos lo hemos incorporado. A mí me gusta mucho esta imagen de las lamentaciones de Jeremías. Si os fijáis, él está pensando, está meditabundo antes de entrar en la ciudad y tiene un libro a los pies que lo está pisando, que es el saber humano, ¿no? El saber del hombre me hará llegar a la divinidad o no. Y está melancólico, ¿no? Entonces no caigamos en la melancolía. ¿Sí? Nuestra relación con el mundo tipográfico digital se resolverá de una manera muy natural. Lo acabaremos usando cuando lo necesitemos y de la manera que nosotros deseemos usar ese material. Yo creo que tiene bastantes ventajas. En el ámbito de la tipografía, que es al que voy a entrar ya de lleno, en realidad la precedencia de publicación de tipos móviles metálicos no es europea. Eso siempre me gusta recalcarlo porque la producción de tipografía para publicar libros tiene más de un territorio de creación. Es un invento que con seguridad, por lo que sabemos, aparecerá ligado a este libro, que es el Jikji, que es un conjunto de textos budistas que se publica en 1377 en Corea. Este es el primer libro impreso con tipos móviles metálicos. Es decir, tipos móviles que son sueltos y con ellos tú vas componiendo letras y frases. Claro, la lectura es distinta porque es una lectura en un sentido muy distinto a la manera como se realiza en Asia. Y la tipografía es una tipografía que estuvo en uso durante algunos años, pero que luego sería abandonada por otro tipo de escritura y por otros tipos de publicaciones. Pero los tipos móviles metálicos surgen en territorio de Asia en 1377 y luego, si nos vamos a Europa, aquí tendríamos un uso tipográfico, que es la Biblia de Gutenberg, que es lo que todos tenemos como referencia. No es el primer libro impreso, hubo otros, sin duda antes, pero es el libro de referencia, ¿no? Es el libro que todos reconocemos, y no lo es porque Gutenberg imprimió probablemente otro tipo de impresos previamente, pero aquí tienen el incipit del inicio de la epístola de San Jerónimo, en esta edición que está digitalizada y que pueden consultar en línea, con lo cual ya estamos otra vez en una transferencia a un mundo digital. ¿Por qué me interesaba? Me interesaba porque esto sí que supone un cambio. En algunas de las cuestiones que yo les voy a hablar,
la aparición de la tipografía sí que supone una cierta modificación, pero en un primer momento más limitada, porque esta tipografía empleada en la Biblia de Gutenberg imita la escritura manuscrita que se realizaba en Alemania en ese momento, lo cual hay una cierta transferencia, lo cual tiene lógica. Un cambio tecnológico no se hace transformando radicalmente. Los que son usuarios necesitan algo que les conecte con lo que era la lectura previa. A mí me interesa porque, aunque no podamos en ocasiones leerlo con total claridad, nos sentimos bastante identificados con este tipo de productos tipográficos. Es que somos hombres de la tipografía. Nuestra relación con el libro es bastante profunda y nos hace de alguna manera conectar. Si se fijan en esta otra imagen, el libro ya tiene una cierta presencia importante. Es un grabado protestante que plantea una balanza. A un lado de la balanza, aquí están los libros elaborados por el papado, son los decretales, los textos que forman parte del derecho canónico, y como ven ahí aparecen unas figuras ligadas a la Iglesia Católica, incluyendo un papa que está sobre esta balanza volcando monedas. ¿Para qué? Para que la balanza caiga de su lado y no de la palabra divina que está aquí. Es un juego con el libro en el que la palabra divina pesa más que la avaricia del papado. Ya les digo que es un grabado protestante para atacar al papa directamente. El libro se representa claramente como el objeto que recoge de alguna manera esta dicotomía. El debate en torno a favor o en contra de la reforma se constituye a partir de una oferta tipográfica muy amplia. Gutenberg va a transformar. La primera reflexión que podemos poner sobre la mesa es cómo cambia radicalmente, eso sí, aunque incluso materialmente esos primeros libros se asemejen al mundo manuscrito, sí que hay una transformación para los lectores que empiezan a utilizar cada vez más el libro impreso como una manera de convivir de alguna manera con las ideas y no solo el libro manuscrito. Si damos un salto al siglo XX, esto es un recorte de La Codorniz, esa revista satírica que todos conocéis. Es el romance de Juanito Gutenberg que hace Jorge Llopis, es muy divertido. Él dice, es todo irónico, claro, pues es la imprenta que todos, replica Juanito, que todos podrán leer, que dentro de 4 siglos cualquier gacho con quinqué podrá redactar artículos, libros, folleto, cartel y escribir lo que le salga de la mismísima nuez. Pues ese principio que plantea este autor, que lo pone en la boca de Gutenberg, tiene que ver con esa familiaridad con el producto impreso. Los que estudiamos la historia de la lectura nos interesa la tipografía porque nos permite entender cómo funciona la conexión, una conexión muy cercana que tenemos en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y que nos acompaña durante toda la vida. Es un cambio interesante. Yo cuando a mis alumnos les planteo este dilema, ellos dicen, qué tontería, pero si esto es natural, ¿no? Aprender a leer y escribir es lo que todo el mundo hace, ¿no? Entonces les pongo las tazas de analfabetismo de hace 100 años. Entonces dicen, ostras, aquí hay un cambio en mi percepción. ¿Por qué? Porque no son conscientes de que ese aprendizaje de la lectoescritura es la adquisición de una técnica artificial. No nacemos aprendiendo a leer y escribir, necesitamos aprender un proceso complejo. Y eso es lo que genera esa fascinación por la materialidad del impreso, que nos acompaña, insisto, a los que somos lectores por siempre. Y eso es una adquisición de un hábito, de una relación con el objeto, que para nosotros también tiene una relación física. La tipografía en el libro es algo que podemos tocar, que podemos de alguna manera sentir. Esta imagen es de la Rambla, de principios del siglo XX, y es la figura de alguien que mira con deseo las novedades editoriales. Es un kiosco típico de la Rambla,
con los anuncios de prensa y de los nuevos libros. Nos acompaña no solamente en la adquisición de hábitos de lectura o en el interés por determinados textos. El otro elemento que la tipografía tiene y que le hace tan versátil es que nos acompaña en todo momento. Cuando Donald Trump viajó a Inglaterra, recuerdan que en septiembre hizo ese viaje relámpago para jugar al golf, absolutamente surrealista, ¿no? Carlos III lo recibió y le sirvió una cena de Estado. Este es el menú de la cena de Estado con la impresión de los platos que consumieron. Es tipográfico. Y lo que queda de la cena es el recuerdo de los que la vivieron y el testimonio, que es el menú que se conserva y que es una pieza que estoy seguro muchos de los que asistieron a la celebración lo guardaron como un objeto cotidiano. Insisto en esto porque la tipografía está presente de manera continuada. Y eso es algo interesante. Estamos tan acostumbrados que no vemos que estamos envueltos en tipografía, que forma parte de nuestro ecosistema, que nos influye, digamos, la decisión de leer es una decisión consciente, pero el acto de estar en contacto con la escritura es algo bastante más común. Los objetos cotidianos pueden presentar textos escritos o pueden tener una parte iconográfica. Aquí tienen algo que mis alumnos no reconocen tampoco. Claro que tengo alumnos de 18 años que prácticamente, excepto el móvil, su mundo, si no es TikTok, no existe. Así que cuando les llevo a clase este facsímil, que es una reproducción de un abanico, les tengo que explicar qué es un abanico. Porque ellos no reconocen que esto sea un abanico, y es un abanico impreso que se vendía por las calles y que es muy divertido porque se iba adaptando a las festividades del año. Entonces esos abanicos, si es el corpus, que es lo que aparece representado en este grabado, son abanicos relativos a la fiesta del corpus. Si es la fiesta de Navidad, relativos también a la fiesta de Navidad. Los hay irónicos, divertidos, y ahí pueden leer que está acompañado de una imagen y de algunos versos. Es un producto muy económico y muy fácil de producir desde el punto de vista de la técnica de la imprenta, y esos versos son muy claros, ¿no? Dice: de los muebles, el mejor es y ha sido el abanico, pues quita todo mosquito y nos alivia el calor. Son más divertidos los irónicos, ¿eh? Pero es algo habitual. Esa correlación entre lo impreso y la tipografía también llega a las obras de arte y la pintura. Estos son trampantojos, efectivamente, son engaños visuales. Es una pintura que simula una representación de un objeto, una naturaleza muerta, una representación de un objeto tridimensional, pero que es bidimensional por la naturaleza de la pintura. Pues aquí tienen un trampantojo del siglo XVII que presenta pequeños impresos. Estos de aquí, si se fijan, arriba es A, B, C, D. Es un abecedario para aprender a leer y escribir, lo típico de los libros escolares. Detrás hay una comedia teatral, y detrás una gaceta con noticias y relaciones. Es un ejemplo muy claro de las conexiones con ese tipo de producción impresa menor, que explica por qué la tipografía se convierte en un objeto tan cotidiano. Para mí el caso más claro de conexión entre tipografía y biografía es el que les voy a enseñar ahora. Este es un cuadro pintado, no es un collage, no es una composición con trozos de papel recortado, no, es una pintura completa, es otro trampantojo. Se acaba de vender en Ansorena y lo ha comprado el Estado. Ya saben que cuando hay una venta en una subasta, el Estado puede intervenir realizando el derecho de tanteo, que les permite adquirir la pieza en el precio de venta más las comisiones, ¿no?
Pues este lo acaban de comprar y es una mesa revuelta. El término que aparece en la época es interesante, pero es el retrato del marqués de Astorga. Pero el marqués no está. Lo que está son objetos que se relacionan con él. Está su escudo nobiliario, aquí ven una tarjeta de presentación y aparecen también algunas cartas, un trozo de calendario, unas indulgencias, algunas estampas, un trozo de pergamino que ven allá que es un trozo, no sé por qué, pero es un trozo de pergamino de un libro de coro, el típico libro de coro de canto, aparece aquí representado, ¿no? Es la biografía del personaje pintada, pero representada mediante tipografía. Es algo muy característico del 18 y del 19, que no ha sido suficientemente investigado ni estudiado, pero que es muy revelador. ¿Quiere esto decir que lo impreso va a sustituir por completo lo caligráfico? Yo creo que no. Algunos de los estudios están revelando que la aparición de la nueva técnica de la imprenta no necesariamente elimina la técnica tradicional de escritura manuscrita, sino que se complementa. Y eso es interesante porque cuando aparecieron los libros digitales, los apocalípticos decían, se acabará el mundo del libro impreso, desaparecerá, será el fin del libro tal y como lo conocemos. Y yo siempre pensaba que la cosa seguramente sería muy diferente. ¿Por qué? Porque conviven o pueden convivir varios sistemas tecnológicos, ¿no? El libro en papel y el libro digital finalmente han convivido más de lo que imaginábamos. Y ocurre lo mismo con la escritura. Aquí tienen un tratado que es una disertación sobre el origen de las letras. Es un autor muy curioso que en el siglo XVIII se le ocurre dividir las letras a la manera tradicional de antes del diluvio y después del diluvio, que era la manera bipartita de entender el universo, ¿no? Y él habla de las letras antediluvianas, de la lengua primitiva del mundo y de las primitivas letras o caracteres que se usaron en el mundo, ¿no? Es una fascinación muy propia de los estudios del siglo XVIII en las academias. Él planteaba precisamente el ingenio humano y su relación con lo que él llama la humana condición, ¿no? La aparición de elementos caligráficos asociados al aprendizaje es muy común, pero algunos calígrafos empiezan a especializar su técnica. Esto lo ha realizado originalmente un calígrafo, pero curiosamente esto es una estampa calcográfica, es decir, la nueva técnica de estampación para reproducir una caligrafía, que es un libro de un maestro de escritura, Pedro Díaz Morante, que él era de los que enseñaba a los niños y a los jóvenes a leer y escribir, pero también evaluaba a los que querían ser oficiales y maestros caligráficos. Lo digo porque la aparición de profesionales de la pluma ligados a la elaboración de este tipo de aprendizaje es bastante usual. En cierto modo a mí me interesa porque revela que nuestra conexión con el mundo de la escritura en el momento de la aparición de la imprenta y después no se fractura, simplemente los calígrafos empiezan a especializarse en determinados productos escritos. Aquí tienen a un calígrafo que está representado en este plato francés y está representado en una tiendita de madera y está recibiendo a un cliente que le pide que escriba para él un testimonio. Esto lo recoge Antonio Castillo, entre otros casos, porque revela cómo personas que no escriben, que no tienen dominio gráfico, en las sociedades del pasado acudían a profesionales para que escribieran por intermediación. Eso es interesante, porque esto es una imagen de Barcelona.
son escribientes que están en la calle y que cuando uno necesita hacer un oficio se acerca a ellos. ¿Por qué? Porque hacen una labor de mediación gráfica. Eso es interesante. Y las culturas del pasado, cuando no se tenía un dominio de la alfabetización, se podía acudir a profesionales de la pluma. Y eso explica por qué hay ciertas continuidades en los oficios y en los negocios de los escribientes que están al servicio de cualquiera que quiera poner por escrito una carta de amor o hacer un oficio al rey. Me interesa esa labor de mediación porque creo que no conviene perderla de vista en nuestra relación con el ámbito de la escritura. Podemos escribir por nosotros mismos o podemos conseguir que otros medien para que nosotros podamos comunicar un mensaje. La mediación puede ser a lo humano o a lo divino. Este es un cuadro que a mí me tiene muy fascinado. Es un cuadro realizado en territorio americano. Y es un cuadro en el que aparecen los peticionarios. La primera escena inferior que tenéis aquí abajo es la gente que entrega sus escritos. Fijaros que hacen una petición. En el ámbito católico pensaríamos que la oración es el mecanismo de transmisión, ¿no? Ellos no, ellos dejan por escrito su petición y la elevan. ¿A quién? A los dos mediadores que tienen ahí y que seguro ya han identificado. Por un lado San José y por el otro la Virgen María. Y la Virgen María y San José le hacen llegar, en este caso a Cristo, las peticiones que le van llegando. Como ven, gente muy diversa. Este es un cuadro mexicano, aparecen diferentes personalidades muy, muy distintas, de diferente color y raza, criollos y peninsulares. Y la labor de mediación es una labor clave. La lectoescritura no es solamente para un uso particular, un uso propio, sino que también permite acceder a ciertos favores, favores divinos o favores terrenales. Lo que está recibiendo y haciendo es lo mismo que hace el rey. Es una equivalencia entre lo que son la obtención de los favores mediante la escritura, porque la palabra que aparece ahí es la palabra justicia. Y cuando tú quieres justicia, elevas una petición al rey. Cuando quieres justicia, elevas una petición a la divinidad. Ese marco conceptual es importante porque la razón por la que triunfa el ámbito de la lectoescritura es porque hay esos mediadores que garantizan el funcionamiento de toda esta maquinaria de reproducción constante de textos para la comunicación. En un ámbito más terrenal, este es un caso práctico de un estudiante que vivía en Salamanca, Girolamo de Sommaya, que mientras estaba él viviendo en Salamanca vivió una buena vida, ¿eh? La mitad del diario son gastos en vino y en comida, y la otra mitad son gastos más de la ropa, el alquiler, las mulas, pero es su diario personal de gastos, y es el único que tenemos para el siglo XVI de un estudiante de Salamanca. Él era un muy buen lector y tenía la costumbre de anotar los libros que leía. Cuando un libro no lo podía conseguir, porque no estaba disponible, le pedía el favor a alguien que se lo prestara. Y cuando quería el libro tener él una copia, contrataba a jóvenes estudiantes de la universidad más pobres que él y les pagaba una cantidad por copiarle los libros, ¿no? Esta es la entrada que aparece aquí al estudiante que vive en la calle de Raspagatos. El libro de Tácito, los anales de Tácito, que no los conseguía, los pide, se lo presta un miembro del Consejo de India y él lo entrega a un estudiante, lo copia y le paga por la copia, ¿no? Solemos tener la imagen de que los libros son siempre impresos. No, una parte de los libros circulan manuscritos. Eso también es importante. Lo digo porque ahora les voy a hablar de la imprenta, pero quería primero recalcar la comunicación con el mundo de la letra manuscrita. No desaparece con la imprenta, igual que tampoco ha desaparecido con la aparición del libro digital. Se mantiene de una forma muy activa. Vamos a entrar en la tipografía. Aquí tienen una imagen alegórica, es una imagen que muestra una... No creo que sea una diosa, no está nada claro el personaje,
Claro, uno piensa lo primero es Minerva, como la diosa de la sabiduría, es lo primero que nos viene a la cabeza. Pero está representando una imagen alegórica, es la musa de la imprenta quizás. Tiene sobre la corona las vocales y en el manto, como ven, tiene el resto de las letras. En la mano izquierda sostiene un componedor tipográfico, que es el que usan los profesionales del taller para colocar los tipos móviles metálicos, y en la otra mano tiene las balas con las que se entintan las formas tipográficas. Son las dos herramientas de taller, ¿no? Es una imagen muy interesante de una protectora de las artes de la imprenta. Nos va a servir para introducirnos en el mundo tipográfico, en el que los tipos móviles metálicos jugarán un papel importante. Les he traído un manual del siglo XVIII de aprender el arte de la imprenta. Es un manual que tuvo una gran difusión en Alemania, pero a mí me interesaba por una imagen. Tiene una imagen alegórica que muestra el trabajo que realizan los que se encuentran operando, digamos, con los tipos en una imprenta. Esto sería una típica forma tipográfica y allí hay un modelo de las letras de un abecedario alemán. En la segunda línea está Geschichte, que es historia, y abajo Disciplina. Si hacemos una ampliación de la imagen, es una alegoría, y como toda alegoría está jugando con una representación. Aparece primero la tipografía, y en esta imagen de aquí ven que hay una mujer que acompaña a un joven y que le hace subir unos escalones. Cada escalón es algo que debe aprender un tipógrafo para convertirse en maestro. Entonces, la maestra de la tipografía es esta alegoría, y en el fondo hay unos niños, unos putis, esos especies de nenes que están jugando con las cajas de composición y con la máquina de imprimir a este lado. Es una representación en clave totalmente alegórica de los niños que aprenden, los jóvenes que aprenden el arte de la imprenta. Es una técnica altamente compleja. Producir libros impresos supone un coste importante. Y es algo que una vez se establecen las maquinarias y se coloca, digamos, en marcha el funcionamiento de una imprenta, la producción es muy importante y bastante constante. Para que sea rentable una imprenta tiene que estar produciendo no solo libros, también gacetas, almanaques, pequeños impresos. Esta es otra imagen también del siglo XVIII del funcionamiento de una imprenta real. Aquí ya sí aparecen los oficiales de imprenta, los diferentes oficios, pero en la parte primera, a un lado aparece un vendedor ambulante, que es aquel señor de allá, que como ven tiene una especie de cajón, y en ese cajón va colocando los impresos y los va repartiendo por las calles. Es muy revelador de cómo se van difundiendo determinados impresos. Y a este lado están almacenados los impresos que se van a ir vendiendo. Las imprentas funcionan de manera muy parecida en todo el territorio europeo, y el producto impreso entra muy rápidamente en la vida de la gente, sobre todo si tienen un cierto dominio de la lectoescritura. El efecto del libro puede ser muy variado. Aquí el efecto ha sido somnífero, ¿eh? Ha sido un efecto... Es interesante, el cuadro es una nena que... El libro es la lección poco interesante, Jolieda dibujada, pintado en este óleo, una nena que debía estar cansada ya de leer el manual escolar y se duerme, ¿no? Hizo otra, con la mismo modelo, hizo otro cuadro esperando el siguiente número de la novela de folletín. Fíjense que materialmente lo que tiene aquí es un diario. Claro, está esperando leer una novela que le van entregando cada semana un capítulo, que es la típica novela de folletín del siglo XIX. Entonces, cuando tiene que estudiar, la pobre se muere de aburrimiento, pero la cara que tiene de he terminado ya el capítulo, hasta la semana que viene no puedo seguir. Esa inmediatez de lo impreso que tenemos ahora, que queremos tener el producto completo. En muchas ocasiones en el siglo XIX tenían una infinita paciencia y tardaban en leer una novela perfectamente 3-4 meses, hasta que se les acababa de completar el volumen. El libro, por lo tanto, sí que penetra la vida cotidiana de la gente.
pero el impacto sobre el lector es muy variable. A mí me interesaba, por ejemplo, plantearles esta dicotomía de Van Gogh. Es un cuadro muy interesante en el que él representa dos objetos cotidianos de su casa. El que es el de mayor volumen es la Biblia de su padre. Una Biblia que se leía en familia, pero a él no le resultaba una lectura agradable porque tampoco le gustaba, especialmente de la relación con el padre, no era precisamente muy buena. Y él, yo supongo que para fastidiar al padre, pinta la Biblia y debajo coloca La alegría de vivir, que es una novela francesa que, claro, debía romper. Si el padre ve este cuadro, debió llorar de rabia diciendo, pero este hijo que he criado, porque se le había escapado a París, se había ido a la aventura. Y de hecho, cuando él pinta la naturaleza muerta, contrastan los dos libros. La alegría de vivir es un libro ajado, es un libro usado, pero porque lo ha leído intensamente. Interesante su punto de vista. Él al poco tiempo pinta este otro cuadro y fíjense el cambio de color. Fascinante. Pinta las novelas parisinas, que son las que le apasiona leer, son las que él vive con pasión, y cambia completamente la paleta de color. Es muy revelador de cómo la sensibilidad del artista está conectada con los libros. Sabemos que son novelas porque esas son las cubiertas amarillas típicas de las novelas que él leía. Que en esas novelas de color hay una colección completa que, aunque no leamos los títulos al detalle, sabemos que formaban parte de sus intereses de lectura. De hecho, los libros tienen múltiples utilidades y es muy interesante analizar esa singularidad del libro representado como una forma de mostrar tu conexión con el contenido. Los libros tienen múltiples usos. Les voy a leer ahora un pequeño fragmento de Fernández de Moratín, que él tiene La derrota de los pedantes, que es una sátira muy entretenida. Él tiene sus puntos de vista sobre la buena y la mala poesía, y en esta obra de 1789, él plantea una batalla, una pelea entre autores. Hay quien se pelea con los sables y hay quien se pelea con los libros, ¿no? Y para mantener la batalla, porque es una batalla de libros, lo que hacen es ir a buscar a una biblioteca los libros que lanzar al contrario. se van a por una serie de libros y él dice lo siguiente, ¿no? Acudieron luego al repuesto de los malos libros y llevaron infinitos volúmenes antiguos y modernos que hasta entonces no habían servido de gloria a sus autores ni de utilidad alguna al género humano. Y en aquel día, esos libros se hicieron apreciables, porque no hay duda que un mal libro, por malo que sea, siempre sirve, y más si es un buen tomo, para descalabrar con él a cualquiera. Lo tenían bastante claro, ¿eh? Y de hecho es muy interesante porque todos los libros que él detesta son los que usan para lanzarlos a los enemigos, ¿no? Cuerpos de medicina bañados en sangre, que son los típicos libros eruditos en latín, historias sacroprofanas de imágenes aparecidas, tomos gigantescos de filosofía, teología, textos de genealogistas, glosadores e intérpretes del derecho, y por último dice las fatigas deliciosas de los humanistas y poetas, y selecciona el Don Quijote de Avellaneda para que sirva como munición y las comedias de Cervantes. Son los dos libros que él decide que se puede lanzar a los demás y descalabrar a alguien sin problema. La batalla dura varios días, finalmente ganan los suyos, los que hacen poesía a la manera francesa, elegante. Revela cómo el libro tiene múltiples usos y la tipografía juega un papel. Si nos vamos a unos siglos atrás, hay unos usos de la tipografía menos comunes, menos conocidos, pero muy interesantes, que conllevan una reelaboración del texto para representar en una imagen ciertos caracteres que son zoomórficos, para representar la escritura de una manera radicalmente distinta. Eliminan la utilidad de la escritura como un elemento gráfico y le dan un valor añadido. Esta es una Biblia de la Biblia de Cervera, pero no la de aquí, Es
es una población que está cerca de Burgos. Sabemos que es de allá porque el copista la firmó y de hecho este libro en hebreo, este es el colofón del libro. Aquí es donde está su nombre y explica que él lo escribió entre el año 1299 y 1300. Si se fijan, las letras hebreas están hechas con figura de animal. Es un elemento zoomórfico que es de las primeras manifestaciones de este tipo que tenemos en territorio español. Es muy interesante. Esta pieza ya no se conserva en España, ha volado. Como les decía, aquí está en la Biblioteca Nacional de Portugal. Probablemente porque ya saben que cuando los judíos son expulsados se llevan muchos de sus libros a Portugal. De hecho, la imprenta incunable portuguesa, los libros que están impresos en Portugal en el siglo XV están en hebreo. Son las comunidades que se marcharon de aquí. Si nos vamos unos siglos después, volvemos a encontrar elementos zoomórficos y de la naturaleza. A mí me fascinan ese tipo de usos. En este lado aquí tienen, lo reconocen, es un libro de devoción católica y utilizan las letras para representar los instrumentos de la pasión. Es un juego con el lector que tiene que identificar el gallo, los clavos, el cáliz, el corazón, la escalera. Es un juego que evidentemente alguien del siglo XVII reconoce rápidamente, ¿no? La corona de espinas, algunos se me escapan, pero todos los podríamos identificar con relativa facilidad. Y al otro lado ya tenemos una versión de Oro, que es un artista que a mí me divierte muchísimo, le gusta jugar mucho con las formas, y lo que ha hecho es un abecedario animal, en este caso con insectos. Lo hace como un juego para ilustrar de alguna manera un abecedario. Pero no estaban desencaminados estos artistas. La tipografía tiene una vertiente que conecta claramente con el mundo del humanismo del siglo XV y XVI y que supone una renovación en las letras. Esto es algo que comentaré brevemente, pero que es interesante también. Nuestra tipografía es una tipografía que proviene del mundo italiano. Son las tipografías de origen romano, imitando las maneras que se están desarrollando en el humanismo temprano. Aquí tienen a dos autores que copian y modelan diseños de letra adaptados ya a un sentido humanístico. La letra superior está diseñada por Durero y la de abajo por Geoffrey Tori, que hace un juego que seguramente les recordará esa imagen tan prototípica de Leonardo cuando dibuja la figura humana. Es lo mismo. Están jugando con hacer una figura geométrica perfecta que refleje en la letra las medidas ideales. Esa renovación tipográfica es interesante, porque indica que hay una voluntad de construir una identidad para la tipografía que permite identificar al hombre humanístico. De hecho, las letras humanísticas van a triunfar en el ámbito de la Europa del Sur. No tanto en otros lugares como Alemania, que mantienen la tradición gótica, pero aquí tienen el libro de Fanti, que es uno de los primeros, que hace un diseño teórico. Luego algunos de estos teóricos darán paso a que algunos diseñadores de tipos les imiten y generen diseños de letra. A mí la que me interesa es esta I pitagórica, y ahora les cuento por qué. Tori hace un diseño a esta letra I pitagórica que es el camino que puede seguir el hombre. Es un elemento alegórico que proviene del mundo clásico, y aquí se ve mejor la I pitagórica, que es la letra I que todos conocemos, pero que al hacer el diseño se plantea que sirve como camino para el hombre. Y como ven, hay un señor que está subiendo por un lateral de la letra I, que es este de aquí, y aquí tienen al otro. Es como una competición, a ver quién llega arriba. Uno va siendo mordido por una serie de animales, la envidia, la soberbia, el libertinaje, y la escalera es muy estrecha y es muy difícil. Pero arriba tiene la corona que indica que es el vencedor. Y el otro tiene unos escalones fáciles y lleva una vela en la mano, y arriba tiene comida jugosa esperando, pero cuando llega arriba cae al infierno. Es un juego alegórico, como todos los juegos alegóricos, diciendo sigue el buen camino, no sigues el mal camino. Esto en origen era una
una fábula moral de un autor griego, que es Cebes. Pasa que se reconvierte en el siglo XVI en este juego. Pero ya ven que la letra ahí permite ese juego con claridad. Y eso nos lleva a cuáles son nuestros tipos móviles. Voy avanzando rápido porque creo que merece la pena ver algunas imágenes que nos ayuden a entender. Este es un gran investigador de bibliografía, Phyllis Gaskell, que le crea una estructura de cuál es la evolución de la tipografía. Claro, aquí él da una prioridad absoluta al alfabeto latino. Estoy seguro que si estuviéramos en Japón, los exóticos seríamos nosotros. Porque fíjense, los alfabetos exóticos son el griego, cirílico, hebreo, árabe y otros. Cuando cambias de territorio, también cambias el diseño de este tipo de propuestas, ¿no? Él establece que nuestro alfabeto latino tiene una evolución en formas góticas y romanas, y es algo que observamos claramente, tanto en el mundo manuscrito como en el mundo impreso. Nosotros trabajamos habitualmente leyendo en formas romanas formales y cursivas. Buena parte de nuestro consumo cultural se desarrolla siguiendo estas dos modalidades. Pero no olvidemos todas las otras diversas modalidades gráficas que conviven desde la aparición de la imprenta. Les he traído este Virgilio de 1501, que es la primera vez en Europa que un tipógrafo utiliza la letra cursiva. Hasta entonces no se había empleado tipográficamente, sí en la letra manuscrita cursiva, pero nunca se había transferido de lo manuscrito. En 1501, este Virgilio causó sensación en Europa porque a nadie se le había ocurrido adaptar la letra cursiva para la poesía, en este caso romana, ¿no? Curiosamente, Aldo Manuzio, que publica en Venecia este libro y que es un impresor muy prestigioso, las iniciales de los versos las hacen redondas, las hacen rectas, y sin embargo las cursivas son importantes. Esta tipografía tuvo un éxito inmediato. Si jugamos al juego de las diferencias, comparen los dos textos. Hay algunas variantes. Y esas variantes son interesantes por un motivo. Son dos letras, la cabecera de las dos primeras líneas, letra redonda o romana, el resto del texto es letra itálica o cursiva. Lo podemos llamar como queramos. Pero ¿verdad que hay diferencias? Sí. El publicamus, que es una rata, el que, quae, o al principio romás, quo, suo, todo punto separado. La que está aquí es la de Aldo Manuzio, de 1501, y la de al lado es una edición pirata que se realizó para imitar el modelo de Aldo Manuzio. Un impresor de Lyon le dijo, imita las letras que acaban de llegar de Venecia. Y el impresor dijo, venga, yo las diseño, las preparo, y el fundidor elaboró en un tiempo récord una tipografía itálica, y el libro se hizo imitando el de Venecia y sin dar el pie de imprenta ni datos de colofón para que pareciera hecho en la ciudad de Venecia. Sabemos que es de Lyon por los investigadores que lo han podido trabajar. Hasta ese punto la tipografía acaba impactando en los potenciales lectores. Sabían perfectamente los impresores que el rendimiento que obtendrían realizando este tipo de textos sería mucho más amplio. Y ya que estamos con Cervantes, os he traído esta página de los Quijotes de la Biblioteca Nacional. Están todos los que tienen la Biblioteca Nacional digitalizados, disponibles aquí. Yo he seleccionado este que sin duda les suena, que sé que les gusta, que es la primera edición, la Princes, la primera edición Príncipe, que tipográficamente es muy común. La tipografía es la misma que el resto de impresos de Juan de la Cuesta, y lo he traído porque algo que intento que mis alumnos descubran es que este texto es un texto corrido, está hecho sin separación de párrafos, y eso genera ciertas dificultades de lectura. Todas las ediciones modernas tienen separación de párrafos. En el que se publica originalmente son así. Es una letra corrida y el capítulo presenta ciertas dificultades para ser leído, ¿no? Eso es interesante. Eso quiere decir que el lector está tan habituado
a leer que no necesita elementos tipográficos para hacer las pausas, sino que él ya está acostumbrado a hacer las pausas cuando él sabe que tiene que hacerlas. Luego, en el siglo XVII empiezan a plantearse, oye, ¿y si hacemos alguna pausa para indicar cuándo hay que descansar? Y hacen un retorno de línea. Pues eso se irá introduciendo y se generaliza ya en el siglo XVIII y en adelante. Pero los primeros libros del XVII y XVI generalmente son así, a línea corrida, por una cuestión muy clara, y es que cuanto más apretado está el texto, menos número de páginas tienes que componer y más barato resulta el volumen resultante. Es así de claro. Es el lector el que interviene, y con esto voy a ir ampliando y cerrando esta parte. El lector es el que interviene en el texto. A veces nos olvidamos que las acciones de lectura son las que marcan las pausas, los momentos de salto o los momentos de no leer. O este lector, este es un libro de principios del siglo XVIII, un lector se enfadó con el autor, literalmente, y se enfadó mucho. Entonces lo que hizo fue embadurnarse los dedos de tinta y anular el texto al completo. Pero me parece muy legítimo, ¿eh? Hay quien subraya y hay quien censura. Pues este señor censuró directamente su libro, ¿eh? En este caso era el libro que estaba en su biblioteca, no lo hizo en una biblioteca pública, afortunadamente. Él lo que hizo simplemente fue eliminar una serie de fragmentos que consideró que no eran adecuados. En el libro había algún fragmento que era censurado inquisitorialmente, pero él dijo, además de lo que dice la Inquisición, yo voy a poner mis dedos en esta parte que tampoco me convence, ¿no? Lo digo porque a veces los libros tendemos la idea de que no están intervenidos, y están intervenidos, ampliamente intervenidos. Os traigo este ejemplo de cómo los lectores intervienen, cómo los lectores interactúan con el libro. Este es un libro que analiza un fragmento bíblico de un estudiante de teología, y el estudiante arrancó las páginas y las recompuso en un cuaderno de escritura, es decir, insertó las páginas impresas en un cuaderno en blanco para así poder hacer sus anotaciones. Y es inteligente, es decir, él estudiaba en clase, sabía que tenía que anotar los comentaristas y dijo, oye, en vez de hacerlo sobre la página, lo voy a hacer con los añadidos. Estaba estudiando hebreo y por eso hay fragmentos en hebreo. Es interesante porque para mí este libro refleja esa combinación entre libro manuscrito y libro impreso, que no son dos universos tan separados como podamos imaginar. Los lectores interactúan con el libro y en muchos casos, como ven, dejan sus marcas, sus señales, en ocasiones de censura, en ocasiones de alabanza, pero son señales y marcas que indican cómo interacciona el usuario, el lector, el que de algún modo quiere dejar una marca, que no es para nosotros. Ese tipo de intencionalidades reflejan unos usos del pasado. Voy terminando y ahora sí. Este tipo de interacciones, intentaré ligarlo con la parte digital. A mí me plantean esa duda y al mismo tiempo me tranquilizan, porque probablemente con lo digital nos ocurre algo parecido. Acabaremos siendo híbridos, como son los objetos digitales, ¿no? Yo creo que tenemos todavía mucho que aprender de esa capacidad de adaptación de estos lectores, porque acabaremos descubriendo que necesidades del presente se pueden combinar con estas características de uso tan particulares pero tan intervencionistas, que indican que el material, digamos, de lectura está siempre en uso. Y nada más, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro, porque a mí me ha llamado mucho la atención según qué cosas, porque no lo había visto nunca, y mira que habré visto libros, ¿no? Pero la verdad que si te pones a comparar, pues claro, vas viendo cómo vamos adelantando, los tipos que se han usado, mira que se han usado tipos y cosas, y a mí me ha encantado, claro, pero yo confío que también a vosotros, porque es un mundo que no conocemos. O sea, a ver, todo el mundo
que hace relación con bibliotecas se queda siempre, ¿verdad, Pedro? Un poco más, bueno, atrasado, ¿no? No nos enteramos tanto de las cosas y tal y cual, pero que tiene suma importancia porque ves cómo van pasando desde la imprenta a hoy la cantidad de tipos y de figuras y que se dan, ¿no? Algunas muy ingeniosas, como que las culebritas hacen letras y cositas de estas. O sea, el ingenio también del impresor, eh, bueno, a mí me ha gustado muchísimo y creo que ha sido provechoso para todo el mundo. Un poco, vamos un poco todos más enterados. Bueno, a mí hay cosas que me suenan como el Maguncio o alguno de estos así, tan sonados, o anuncio pues digo, esto de cuando estudiamos, pero claro, mirad dónde queda, ¿eh? Pero bueno, la memoria, bueno, que nos ha gustado mucho y ya, como lo tenemos de colaborador, ya, ¿eh? Nos inventaremos otra cosa para la próxima, Pedro. Digo yo, creo que estaréis de acuerdo. Y amena, que soy el Es que estamos aquí, la mar de tranquilos, podemos hablar de lo que queramos Si queréis comentarle alguna cosa, mira, allí parece que hay una pregunta. Hola. Entonces, los párrafos de un Quijote impresos ahora no los estableció Cervantes. No, ese es el gran debate. ¿Estableció alguien en algún momento? Efectivamente. Es muy interesante. Que cuando tú contemplas directamente un libro del siglo XVI-XVII, sí que ocasionalmente hay algunos elementos de separación, de epígrafes, pero es verdad que el elemento párrafo, tal y como nosotros lo entendemos, son esas pausas, eso se establece más tardíamente. Y es muy interesante porque eso significa que nosotros tenemos... Estamos desvirtuando el original. Sí, pero si intentáramos leer el original, que yo lo he intentado, tengo que respirar en algún momento. Que a veces se agradece que el crítico establezca una cierta lógica en el orden del discurso. Pero lo que me sorprende y me interesa es por qué alguien del siglo XVII no necesita ese elemento. ¿Qué recursos tiene que le permite hacer una ordenación propia del texto? Eso es interesante. Porque ocurre también con las comedias de Shakespeare. La comedia se ve más claro porque una comedia impresa es una comedia leída, pero quien lee la comedia necesita organizar de alguna manera la representación, y por eso las impresas tienen escolios, diciendo, iban vestidos como tal, hace no sé qué, entra con música. Pero en un texto impreso como el de Cervantes, los elementos contextuales los tienes que construir tú. Efectivamente. Sí. Entonces, la función de los llamados calderones, Sí. en algunas, lo digo porque hay imágenes de la Biblia en 42 líneas, donde aparece el calderón. Claro, esa Biblia es anterior a Cervantes. No sé si hay algo que detecte el lector en el libro de Cervantes para hacer esa pausa. El calderón, sí, quizás cuál. Quizás alguna letra más, una letra mayúscula o alguna cosa de estas. Sí que hay letras mayúsculas, es cierto, ¿eh? Hay letras mayúsculas, efectivamente, y son letras silográficas, pero para marcar capítulos. Es cierto, sí, ahí estaría completamente de acuerdo. Sí, y efectivamente hay calderones que en la etapa del libro manuscrito marcan esta secuencia de lectura. El calderón tiene esta funcionalidad. Perdón, que es un calderón. Ah, perdón, sí, a ver, sí. No, es bueno. Hay un uso muy interesante que hacen en las Biblias y en otros textos. Tienes tantas. Aquí no hay un calderón propiamente. Sí, A ver dónde está, es que no lo veo. ese rojo que hay en la última línea. Este de aquí. Sí, es Esta es una marca de lectura, efectivamente. una marca sí. de lectura. Es una marca de lectura, es muy, muy común. En este caso en concreto les comento un añadido. No es impreso, es manuscrito. Lo ha añadido un lector. Aquí no hay un calderón propiamente dicho, sino lo que hace el equivalente de calderón. Es muy interesante, no me había fijado. Pero efectivamente, esto de aquí es un lector que va marcando en rojo el... Sí, porque marca realmente las pautas de lectura. Pero claro, estamos ante un texto que de esta manera alguien que está aprendiendo a leer sabe cuándo tiene que hacer la pausa.
no sé si tengo un calderón propiamente dicho que se vea claro, pero es simplemente el equivalente a ese rojo como un signo gráfico parecido a una media luna que indica que simplemente ahí tú tienes que iniciar un párrafo. Y eso se usa un elemento de marcaje. Sí, Es interesante. perdón, que Sí, adelante. es un símbolo de párrafo, porque incluso digamos, en los programas de diseño, como InDesign y todos estos programas, se usa el calderón, al menos aparece el calderón cuando dices párrafo, indicas y aparece el calderón. Sí. Bueno, Pero curiosamente se usa en la imprenta del siglo XV y principios del XVI, y en la segunda mitad del XVI desaparece. Es decir, es un rasgo del manuscrito medieval que se transfiere al impreso, pero que luego cuando se convierte en algo muy cotidiano la tipografía, se considera que es innecesario. Y en el libro de Cervantes no hay ni uno que yo sepa. Tendría que mirar, eso no me había ocurrido. Quería comentar lo que has dicho que antes, los libros eran muy escasos y los escribía este estudiante que paga a otros para que le escriban. Luego ya con la imprenta se generalizan los libros, más asequibles, todos iguales. Y ahora estamos en una fase en que tienes la inteligencia artificial que te analiza toda la red, toda la información, todas las publicaciones que hay y te da a ti un escrito o un documento. ¿Eso cómo lo valoras? Y luego también que ahora, por ejemplo, tienes aplicaciones que el libro ya no lo lees, puedes poner un PDF y él te lo reproduce. O sea, si puedes comentar algo de eso. O sea, que hemos avanzado. No, ¿Hacia dónde va esto? es un tema apasionante. Es decir, nosotros no tenemos una tasa de audiolibros todavía muy elevada. Las tasas de audiolibro, de consumo de audiolibro, en Estados Unidos están hasta un 25-29%. Hay una penetración espectacular del audiolibro. Y está funcionando muy bien como negocio. Nosotros tenemos unas tasas de libro digital y de audiolibro muy reducidas. Pero sí que estoy muy a favor del audiolibro, me parece muy interesante. Lo que hacen ahora los chavales es que estamos, ellos y yo, que todos estamos oyendo podcasts, que te permite oír en diferido. Algunos podcasts son de lecturas y están imitando el audiolibro. Entonces sí que tiene recorrido, yo creo, el audiolibro. Yo sigo prefiriendo la lectura tipográfica, ¿no? Pero es cierto que está llegando y está llegando para quedarse. Lo último que yo he experimentado equivalente sería cuando tengo una sesión en Zoom y acaba, la inteligencia artificial ahora te hace un resumen. Y lo hace mejor que yo, ¿eh? En serio, es una maravilla. Hoy, por ejemplo, que tenía una reunión antes de venir, le he dicho, hazla tú, y así ya me la dejo hecha. Y te la descargas y está estructurada con todos los contenidos. Por lo tanto, la capacidad de la inteligencia artificial generativa, sí que yo soy muy partidario de emplearla como una herramienta, digamos, de soporte y de ayuda, ¿no? La cosa es que los usos planteen serios problemas con el copyright y otro tipo de problemáticas. Pero estamos en un momento decisivo en cuanto a la implementación de inteligencia artificial. Yo lo recomiendo a mis alumnos que lo usen y que me digan que lo usan. Que a mí alguien me dice que lo usa y cómo lo usa, yo ya sé en qué está acertando y en qué se está equivocando. Si no, le voy a enseñar a no usar. Tengo que enseñar a usar. Y en la posibilidad de uso de la inteligencia artificial está muchas cosas que hacemos cotidianamente que se pueden resolver fácilmente. Os cuento una anécdota, pero es muy reveladora. Cuando yo tengo que enviar un artículo a una revista, le digo a la inteligencia artificial que me haga la presentación del correo electrónico. Le paso mi artículo a la inteligencia, le digo, hazme un resumen, y le dices a la editora que lo acepten y lo hace mejor que yo, con lo cual ya está. Y yo he escrito el artículo, no me voy a poner a hacer también el maldito email que tiene que acompañar el documento, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que está para quedarse y más vale que nos acostumbremos. Yo creo que lo dejaremos aquí, Pedro.